Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que estáis con nosotros en esta noche para realizar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada noche, siempre comenzamos haciendo un pequeño comentario acerca de nuestra intención de oración de este oficio para toda la noche. Ayer nos quedábamos en nuestro estudio bíblico hablando de que Dios nos está llamando a una religión de corazón. Y esa va a ser nuestra intención de oración en esta noche, que los que somos discípulos del Señor, los discípulos de Jesús, los que seguimos al Señor, podamos hacerlo de corazón, desde el corazón, y no a través de obras externas o de conductas a veces desgraciadamente hipócritas, queriendo aparentar algo que realmente no somos. Que podamos venir a la presencia del Señor con total honestidad y sinceridad, presentándonos ante el Señor como realmente somos y sabiendo que Dios nos ama de todas las maneras. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre, le damos todas las gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a seguirte desde el corazón. Señor, en nuestro corazón habita tu amor que ha sido derramado a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Quita de nosotros toda religiosidad, quita de nosotros toda apariencia y que aprendamos a venir delante de tu presencia con honestidad, con humildad, sabiendo que si venimos con un corazón contrito y humillado, tú no nos desprecias. Por eso, Señor, en esta noche te pedimos que quites de nosotros todo corazón de piedra y pongas un corazón de carne que te sienta a ti. Que podamos ser diferentes a ese pueblo que te honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de ti. Que al contrariamente, Señor, nuestro corazón esté cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y así damos comienzo, hermanos, en esta noche y decimos las palabras de inicio de nuestra liturgia diciendo: en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos en nuestra liturgia el párrafo número 3 que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dejado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto y demos así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oremos, hermanos, todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido
desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor esté con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 27, anunciando primero lo que dice después de nuestra lauda: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Salmo 27 es un salmo maravilloso. Ya nos ha dado tiempo de leerlo 2 veces, porque estaba mirándolo antes de empezar el oficio, y estaba mirando, dado que se está poniendo otra vez el tema de la pandemia de esta manera tan terrible, estaba mirando el inicio de cuando empezamos estos oficios, y fue el 18 de marzo. El 18 de marzo comenzábamos nuestros oficios por la noche, y me he parado a contar cuántos oficios llevamos realizados ya, y para la gloria de Dios, pues vamos ya por 165 oficios desde el 18 de marzo. Que el Señor nos provea y nos dé fuerza y nos dé motivación, ánimos, alegría, para seguir haciendo muchos más. Bueno, dicho esto, el Salmo de David dice, se titula: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, ni mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues dicho este salmo tan maravilloso, en el que proclamamos que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, vamos a dar lugar a la segunda parte de esta bienaventuranza de la que comenzábamos ayer, que decíamos que es la clave y es tan importante. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ayer nos quedamos en eso, en que Dios está llamando y Dios quiere levantar un pueblo, una religión que sea de corazón, de algo interior, no de algo exterior. Que Dios nos libere
de la religión en nuestras vidas, hermanos, hermanas. Que podamos vivir una vida cristiana interior, del corazón. Ese es el punto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de todas las preguntas que nos estamos haciendo alrededor de esta bienaventuranza. Y la pregunta es, ¿qué significa ser limpio de corazón? Y hoy vamos a empezar hablando del corazón. Siempre os dais cuenta de que en cada bienaventuranza hablamos a veces de algunos términos en griego, de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Hablamos también de personajes como ejemplo de vida de la bienaventuranza. Y ahora vamos a hablar un poquito de el tema de la palabra en griego, que es cardía. Cardía, de ahí sale la palabra en español cardíaco. La palabra griega cardía simplemente significa corazón, el corazón. Y el Señor se concentra en el punto medular aquí. Los más religiosos en Israel y los más religiosos también hoy, no solamente ayer, desde el punto de vista de la sociedad, son aquellos que harían el mayor esfuerzo a nivel externo, lo externo. Los fariseos guiaban el desfile en su época, estaban siempre limpiándose las manos de una manera ceremonial, limpiando sus contenedores, sus sartenes, trabajando en el exterior, pero ignoraban el interior. Por eso Jesús les dijo: ay de vosotros hipócritas, sepulcros blanqueados, es decir, por fuera muy bonito, pero por dentro lo que había eran huesos realmente. Bueno, estamos hablando de que ellos eran capaces de diezmar todo, llevar la cuenta del diezmo de todo, hasta de la semilla más pequeña posible. Incluso las plantas que servían para condimentar, que realmente no se consideraban algo sobre lo cual diezmar, pero ellos también diezmaban de eso. Pero claro, al mismo tiempo que hacían eso, observando todo eso, oraciones ritualistas, etcétera, realmente hay tantos ejemplos en los evangelios donde nos damos cuenta de que ellos estaban ignorando el amor, la justicia, la verdad, como el Señor así les señaló, porque habían sustituido las tradiciones de los hombres por los mandatos de Dios. Bueno, y cuando hablamos de las tradiciones, en el mundo evangélico, en el mundo protestante, se habla muy en contra de la tradición. Pero eso daría realmente para otro estudio, pero simplemente decir que aunque las iglesias sean relativamente modernas, algunas de ellas, algunas denominaciones, finalmente siempre se arrastran tradiciones. Entonces tú te vas a dar cuenta de que la manera de hacer los oficios o los cultos de determinadas iglesias, pues más o menos todo el mundo lo hace aproximadamente igual, porque hay tradiciones y costumbres de hombres. A veces las tradiciones es ese guardar el depósito de la fe, lo que hacían los primeros cristianos, lo que hacían en los primeros siglos, lo que se llama la tradición de la iglesia, la sucesión apostólica. Y hermanos, ahí tenemos un tesoro tremendo, Yo le digo a mis estudiantes del seminario de teología que desgraciadamente cuando estudiamos historia de la iglesia nos damos cuenta de que en el mundo protestante es como que hubieran cogido unas tijeras y hubieran cortado la historia desde el siglo XVI hasta los tiempos de Jesús y se hubieran comido 16 siglos de historia de la iglesia, como que no hubiera nada bueno en esos 16 siglos de historia, pero nos hemos equivocado. Y yo os animo, hermanos, a que hagáis lecturas acerca de los padres de la iglesia y teólogos de todos esos tiempos, y te vas a sorprender de la cantidad de cosas maravillosas y la riqueza espiritual tan grande que te puedes encontrar sorpresivamente. Ahí estaban esos fariseos con sus tradiciones de hombre, pero claro, Jesús les dice: esto no tiene nada que ver con lo que hacen en el exterior, esto va al corazón, esto tiene que ver con el centro de la persona. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿qué es el corazón? Bueno, obviamente el corazón realmente es un músculo, lo podemos ver fisiológicamente, que por cierto, el otro día había una foto en el Facebook de un corazón sin sangre y se ve completamente blanco. Uno de los profetas hablaba de blanquear el corazón, de que nuestro corazón
sería blanqueado. Y es verdad, es curioso porque el corazón, cuando no lleva sangre, cuando se limpia de la sangre, es completamente blanco. Es un dato cuando menos curioso. Hablamos también, por ejemplo, de amar con todo el corazón, como decimos en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero también podemos amar a una persona con el corazón. Por ejemplo, no decimos nunca, tradicionalmente no decimos nada, que amamos a alguien con nuestros riñones, o con nuestro hígado, o con la tiroides. Decimos que amamos a las personas con el corazón. De hecho, cuando un enamorado le manda a una enamorada, le manda un corazoncito, se mandan corazoncitos, como señal de que el amor está ahí en el corazón. El corazón sería el símbolo también del amor entre personas. Y es que el corazón, fisiológicamente hablando, es la fuente de la vida. De ahí se bombea todo lo que es el fluido de vida, la sangre en nuestros cuerpos. En las escrituras, en la mayoría de los casos, sin embargo, cuando se habla del corazón es para referirse a la mente, la parte que piensa en nosotros, e involucra también a la emoción, lo cual es parte del pensamiento. Lo cual quiere decir que el corazón podría decirse también que es la fuente de la personalidad. Es, como dijéramos, un símbolo de nuestro interior, de nuestra persona interior, el corazón, el centro. Ahí es donde estamos nosotros. Dice, la Biblia dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, así somos. En Proverbios 4, versículo 23 dice también: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa podría ser, de verdad, la mejor definición que podemos encontrar en el Antiguo Testamento sobre el corazón. Repito, Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto nos llama, hermanos, a ser más conscientes de que tenemos que cuidar nuestros corazones. Así que, en cierta manera, repito, el corazón es un símbolo de nuestra persona interior. Es esa parte de nosotros de la cual todos los asuntos de la vida están emanando. Así que cuando decimos hacer la voluntad de Dios del corazón, hacer la voluntad de Dios del corazón, eso es decir, de hacerlo desde el ser interior. Por eso el corazón es la fuente de todo lo que es lo mejor, y también, cuidado, lo mejor y lo peor. No hay término medio, lo mejor y lo peor de nosotros, porque en el corazón realmente reside la persona interior. Y dice la Biblia también que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el profeta Jeremías. En Génesis se llegó a decir que todo designio de los pensamientos del corazón, refiriéndose a los hombres, era de continuo solamente el mal. Dios estaba observando la humanidad y se da cuenta y dice: todo designio de los pensamientos del corazón. Fijaros qué curioso, pensamientos del corazón. Y estamos siempre pensando que los pensamientos están aquí en el cerebro, nada más. Pero aquí hay un misterio: pensamientos del corazón. Así que, según la Biblia, el corazón es la parte que piensa y que siente. Es nuestra persona interior. Entonces, lo que el Señor está diciendo en esta bienaventuranza es que antes de que me veas, tiene que haber un cambio sustancial en la médula del ser. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver, repito, con lo de adentro. Así que tiene que haber dentro de nosotros, hermanos, en nuestra persona interior, tiene que haber un cambio dramático total. Y el problema está en el corazón. Así que esa es la razón por la que David, después de su gran pecado, en el Salmo 51, versículo 10, le dice a Dios, después de haber pecado terriblemente, le dice a Dios: crea en mí un corazón limpio, Dios. Ese era el deseo de David. Quiero ser un corazón limpio. Le dice David a Dios: quiero ser un corazón limpio.
Y podemos ver cómo en David y Saúl se nos ilustra esta verdad. Resulta de que cuando Dios llama a Saúl a ser rey, en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 9, la Biblia nos cuenta que Dios le dio otro corazón. Esa historia es realmente muy maravillosa, porque el profeta, el vidente Samuel, le dice a Saúl que fuera en busca a buscar unas burras que se habían perdido por un determinado lugar, pero Dios tenía su plan y su propósito. Cuando Saúl se dirige al lugar donde estaban las burras, dice la Biblia que venía una compañía de profetas cantando y alabando a Dios. Y nos cuenta que cuando Saúl se acerca a ellos, el Espíritu Santo viene sobre él y dice esta expresión muy tremenda. Dice, y fue mudado en otro hombre. Saúl fue cambiado. Dios le da a Saúl otro corazón. Estamos hablando no de otro corazón físico, lógicamente, lo estamos entendiendo, algo interior. Así que Saúl al principio de su reinado fue bueno, pero después desobedeció a Dios al actuar como si él pudiera funcionar como un sacerdote, porque el Señor había buscado a un hombre conforme a su corazón. Entonces Dios le dio otra predisposición, otro corazón, otra especie de dirección desde el interior para ser rey. Pero no fue un corazón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, nos cuenta que Dios estaba buscando a un hombre conforme a su corazón. ¿Y quién fue ese hombre? Pues ya lo sabemos, ese hombre no es otro que David. David sí fue ese hombre conforme al corazón de Dios. Recordar cada vez que leo un salmo de David y me encanta el salmo y me doy cuenta que es de David y digo, claro, es que me encantan los salmos de David. Podemos leer el Salmo 9, el 119, el 26, el 27, el 28 y lo vamos a ver ahí. Vamos a ver cuál es el secreto de David. Fíjate lo que dice el Salmo 57, versículo 7. Dice una verdad muy grande. Dice, mi corazón está fijo, Dios. Mi corazón está fijo. Tú me has dado un nuevo corazón y está concentrado en ti. El corazón de David, hermanos, estaba concentrado en el Señor. Y vivimos en una sociedad tan dispersa, como la televisión nos dispersa la mente, nos dispersa los pensamientos, las emociones, los sentimientos y nos desconcentramos. Pero dice David, mi corazón está concentrado en ti. Mi corazón está concentrado en ti. En el Salmo 16 dice, al Señor siempre he puesto delante de mí. Por lo tanto, mi corazón está contento. Es decir, cuando ponemos al Señor delante de nosotros, viene alegría a nuestros corazones. Pero claro, otra vez tenemos que concluir que los judíos no se habían dado cuenta de todo esto. Ellos estaban a su lío, a su rollo, concentrados en lo exterior, pero nada en el corazón. Y claro, posiblemente en la profundidad de su ser ellos lo sabían. Ellos eran conscientes de que todo ese legalismo, todo ese esfuerzo para llegar ahí, se les quedaba corto. No era suficiente. Y eso, claro, traía como consecuencia una grandísima culpabilidad. Esa es la razón por la que surgía siempre la misma pregunta, ese temor continuo de ¿y si finalmente no entramos en el reino? Y por lo tanto, ¿cómo podría yo asegurarme de llegar ahí? Y aquí esto nos lleva ahora a hablar de la palabra limpio. La palabra limpio. ¿Qué significa limpio? Bueno, la palabra en griego, fijaros, os va a llamar la atención. La palabra limpio en griego es cátaros. Había una secta en el sur de Francia, en el Languedoc, la zona del Languedoc, sur de Francia, llamados los cátaros. Pues ya sabéis qué significa cátaros, los limpios. Limpio significa cátaro. En nuestra cultura estaríamos hablando de limpieza o de la pureza. Vamos a ahondar un poquito ahora en el tema de la pureza en un momentito.
para que nos demos cuenta de que hay diferentes tipos de pureza según la Biblia. Pero antes, compartiros que el verbo griego catarizo, que es el verbo que viene de la palabra cátaros, significa limpiar de inmundicia y de impureza. Eso es lo que significa. En un sentido moral estaría diciendo estar libre de la contaminación del pecado. No estamos hablando solamente de una limpieza física, sino de una limpieza de inmundicia y de impureza. Acordaros que la impureza ritual era lo que hacía que las personas no pudieran entrar al templo. Por ejemplo, cuando las mujeres tenían el periodo, entraban en lo que se llamaba una impureza ritual. Es decir, no podían tocar a su marido, porque si tocaban a su marido lo hacían impuro. Y eso era una semana del antes y una semana del después, con lo cual prácticamente las mujeres se pasaban 2 semanas, incluso dependiendo de la fisiología de la mujer, hasta 2 semanas y media sin poder tocar a su marido, ni el marido poderla tocar a ella. Por eso aquella mujer que tenía flujo de sangre, cuando dijo, si tocare tan solo su manto, ella sabía que era una mujer impura. Así que tocar a Jesús siendo impura realmente fue un acto de valentía, porque se jugaba una gran reprimenda. Por eso cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, ella tuvo que sentir miedo, porque ella sabía que era impura y no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero fíjate la respuesta de Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de esta palabra cátaros, que en el latín es castus, no cactus, castus, de donde viene la palabra en castellano casto, el voto de castidad, ser casto. Y cuando hablamos de algo que es una catarsis, en castellano decimos catarsis, la catarsis es un periodo, vamos a decir, psicológico que puede atravesar una persona en relación con limpieza. Si lo buscamos, la palabra catarsis en el diccionario nos dice que viene de catarixo, algo que ayuda, como una catarsis. Es como una medicina, como un agente usado para purificar, para limpiar. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de gente que ha experimentado una limpieza. Aquellos cuyos interiores, el interior de la persona, ha sido limpiado. Ahora, si nos paramos a pensar que la persona sea limpia por dentro, ¿a qué te recuerda? Pues te recuerda ni más ni menos que a la salvación. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros cuando nos salva? Nos limpia de todo pecado. Experimentamos una catarsis, una limpieza de todo nuestro ser, del pecado y de la iniquidad. Entonces, claro, realmente nos preguntamos, ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? Pues está buscando limpiar nuestro interior, que seamos personas cuyo corazón ha sido limpiado. Qué bendición tan grande es pensar esto, hermanos, hermanas. Aquellos a quienes se les ha sacado el corazón de piedra y ha sido reemplazado por un corazón nuevo, aquellos que han sido lavados. Ya Jeremías 32 nos dice Dios: les daré un corazón y me temerán para siempre. Dios está buscando, hermanos, corazones puros. Dios está buscando corazones puros. Y Jesús predicó acerca de eso. Jesús predicó que un hombre necesitaba tener un solo corazón, un corazón limpio. Y en el mismo sermón del monte, en el capítulo 6, versículo 21, dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde tenemos entonces nuestro tesoro? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Y ahí Jesús nos dice: no puedes servir a Dios y al dinero. Tiene que haber una singularidad de corazón, un solo amor en el corazón. Eso era lo que él estaba tratando de decirnos cuando decía: no puedes amar una cosa y amar la otra, o amas una o amas la otra,
una singularidad de corazón. Y eso a veces es lo que en la sociedad es en lo que está la dispersión. En la sociedad tenemos la dispersión en el sentido de amar demasiado una cosa u otra. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, vosotros pecadores, y purificad vuestros corazones. Nos está hablando de la salvación. Así que aquí es donde llegamos en la bienaventuranza, hermanos, realmente a la parte más alta. Aquí es donde Dios viene en misericordia y nos limpia el corazón. Y cuando nos limpia el corazón es cuando recién entonces comenzamos a ver a Dios. Cuando el corazón ha sido limpiado. Esto nos lleva, hermanos, a otra pregunta. Aunque quiero deciros todavía otra sorprendente frase que dice David en uno de sus salmos. Él dice no solamente dame un corazón, sino que dice: crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Esa es la oración, hermanos, que podemos hacer personalmente todos nosotros esta noche. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Cuando hablamos de limpieza en el corazón o pureza en el corazón, ¿de qué estamos hablando? Y aquí es donde os quiero compartir cuántos tipos de pureza podemos hablar. Podemos hablar, por ejemplo, de la pureza primitiva. ¿Cuál es la pureza primitiva? La pureza primitiva es esa pureza que está en Dios originalmente. Es decir, es esa pureza que es esencial a la naturaleza de Dios, como lo puede ser la luz al sol o lo mojado al agua. Esto no es algo innato en nosotros. No tenemos pureza primitiva, tenemos impureza primitiva. Pero la pureza primitiva se refiere a esa pureza que está en Dios originalmente. Dios es puro, puro, desde el principio. Imaginaros a Dios, si podéis, antes de toda creación. Antes de toda creación Dios era puro. Pues esa naturaleza suya esencial de pureza es lo que llamamos la pureza primitiva, la primera pureza. Luego tenemos, cuando Dios comienza a crear, tenemos la pureza creada. La pureza creada sería la pureza que Dios coloca en sus criaturas, y ciertamente lo hace, por ejemplo, en la creación de los ángeles, pero también en la de los hombres. Originalmente los ángeles fueron creados puros, pero no se nos olvide que Adán y Eva también fueron creados puros. Pero nosotros no participamos de ninguna de esas dos purezas, ya que hemos nacido de Adán después de la caída. Únicamente conocemos nuestra limpieza, conocemos nuestra impureza en nuestro estado natural. En tercer lugar, tenemos lo que se podría llamar la pureza definitiva. ¿Cuál es la pureza definitiva? La pureza definitiva es aquella pureza que le pertenecerá a los santos en la glorificación. Los santos seremos glorificados y ahí sí experimentaremos esa pureza definitiva. De hecho, nos enseña la palabra que seremos como Cristo, conformados a su propia imagen, compartiremos también su santidad. Pablo dice a los Filipenses en el capítulo 3: no tengo una justicia mía, sino la que es de Dios, dada a mí mediante la fe en Cristo. Tenemos estos tres tipos de pureza. Ahora bien, hasta que tengamos la pureza definitiva, todavía nos queda una más, que ya se me iba a olvidar de compartirla. Es lo que se llama la pureza práctica. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: limpiándonos a nosotros mismos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros, hermanos, hermanas, nos separamos a nosotros mismos del pecado conforme nos esforzamos por vivir una vida
con pureza práctica. Y entonces aquí se dirige a los limpios de corazón. Y esto nos lleva a otras preguntas más. ¿Cuál es el contexto para estas palabras? ¿Qué significan? ¿Qué es esta pureza? ¿Qué es la promesa? Y la promesa, hermanos, es que los que sean limpios de corazón, los que tengan esa pureza, ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. En griego se dice opsontai, que habla de una realidad continua. Es decir, no se trata de algo que pasa en un momento y ya nunca vuelve a pasar, o pasa ahora y pudiera pasar después. Está hablando de una realidad continua. Está hablando de una manera permanente y continua, viendo todo el tiempo a Dios. Pongámosle un poquito de imaginación. Todo el tiempo viendo a Dios. Y claro, volvemos a la Biblia, y en la Biblia ver a Dios se presupone como algo aterrador. Si nos vamos al Antiguo Testamento, se dice precisamente que nadie puede ver a Dios y vivir. O sea, ver a Dios es sinónimo de morir. Moisés dice que en realidad vio la gloria velada. Isaías vio una pequeña porción de él. Ezequiel vio algo. Pero ver a Dios amenazaba la vida y era mortal. Así que en aquellos tiempos, por poner un ejemplo y entender un poquito mejor todavía, los reyes vivían una vida de un gran aislamiento y además de mucha seguridad, siempre con el temor a ser asesinados, etcétera. Y era muy raro admitir a alguien para que viniera a ver al monarca. Y verlo a cara era todavía algo que prácticamente no sucedía. Y esto nos recuerda a un personaje, la reina de Saba. La reina de Saba quiso tener ese privilegio de poder ver al rey Salomón y verlo cara a cara. Pero la realidad es que solo personas muy especiales llegaron a estar cara a cara con el rey. Y esto fue dirigido a los corazones de la gente del pueblo. La pregunta de los corazones era: ¿qué vamos a asegurarnos para ver a Dios? ¿Qué necesitamos hacer para asegurarnos de que veremos al Rey en su reino? ¿Qué podemos hacer? Moisés le dijo, ¿os acordáis? Te ruego, muéstrame tu gloria. David decía, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así mi alma te busca, tiene sed de ti. Oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me apareceré delante de Dios? Así que el gran anhelo realmente de los corazones, y supongo que también el nuestro, de los que estamos escuchando este estudio, este oficio en esta noche, espero que también sea el mismo. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Así que ver a Dios supone algo muy importante. Y Dios nos dice, me verás si tu corazón ha sido limpiado. Me verás si tu corazón ha sido limpiado. Así que merecerá la pena tener nuestros corazones limpios si eso presupone que veremos a Dios. Hablamos de ver a Dios también mediante los ojos de la fe. Podemos ver a Dios en toda su gloria mediante la revelación que nos traen las mismas Escrituras. Pero también pensamos que algún día veremos la gloria refulgente de la luz de Dios en esplendor eterno. Podemos imaginarnos ese día en el cual veremos a Jesús cara a cara en forma glorificada. Pero hasta ese entonces vemos por la fe. Vemos a Dios en la historia, en la circunstancia, en la creación, en la providencia, en la revelación, en las Escrituras. Y aquí hablamos de manera figurada,
Ver al Dios en el sentido de conocer a Dios, estar consciente de su presencia y de su poder. Curiosamente, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, le pidieron a Jesús, muéstranos al Padre, él se medio enfadó y le respondió diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Han estado viendo al Padre, porque decía Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cómo podemos ver? Tenemos que purificar el alma, tenemos que limpiarnos la visión del alma para que podamos ver a Dios. Yo os animo a los que sois miembros de la parroquia de la Ascensión a que cada reunión a la que ahora en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, que el reunirnos ya es una gracia de Dios de por sí. Ni siquiera sabemos si el próximo domingo nos podremos volver a reunir, porque a lo mejor entre semana endurecen las condiciones de que están endureciéndose y ahora prohíben reunirnos y otra vez no podemos reunirnos. No sabemos qué puede pasar. Pero cada reunión que por la gracia de Dios podamos tener, que sea una reunión en la que podamos decir al Señor, Señor, limpia mi alma, limpia mi corazón, limpia mi vista espiritual, porque yo te quiero ver. Y ya Jesús prometió, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, hermanos, os animo el domingo, cuando venga la mesa de la palabra del Señor, que podamos ver al Señor revelándose en las Escrituras. Y cuando tenemos la bendición de poder tomar la comunión, que podamos ver a Dios en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Que podamos ver a Dios en el amor que nos tenemos los hermanos los unos por los otros. Que podamos ver a Dios cuando escuchamos testimonios de que Él ha respondido a nuestras oraciones. Y entre tanto, imaginémonos en ese día glorioso en el que por fin nuestra alma encuentre el mayor descanso, la mayor felicidad, la mayor alegría, el bien sumo, como decían los antiguos, el sumum bonus, lo máximo, el abrazo de Jesús, su entrada al reino. Hermano, solo los limpios de corazón conocen a Dios, ven a Dios y tienen comunión con Dios, ahora y para siempre. Y ya para terminar, ¿qué señales son aquellas de un corazón limpio? Primero, integridad y sinceridad. Uno en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, hay un anhelo real de justicia, un amor real hacia Cristo y hacia Dios. Segundo, un hambre por una mayor pureza. Cuando tienes un corazón puro, estarás insatisfecho con el pecado permanentemente, porque va en contra de la nueva naturaleza. Tercero, una repulsa hacia el pecado. Decía el salmista en el Salmo 119, en el versículo 104, decía, odio todo camino falso. Amaremos la verdad, amaremos caminar en los caminos verdaderos del Señor. Y cuarto y último, un amor hacia otros que conocen al Señor. Amor hacia otros creyentes, amor de un corazón limpio. Y pensando ya en otro pensamiento, un estar preocupado con Dios. Vivir en asombro de Dios, vivir una vida de adoración, anhelando que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, que su gloria venga, anhelándolo a Él, anhelando su majestad, anhelando su presencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ojalá que a partir del día de hoy veamos mucho más a Dios, que seamos sorprendidos viendo cosas y dándonos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros y nos limpie el alma, el corazón y nos limpie la mirada espiritual para que podamos ver con otros ojos. Amén.
Bien, pues seguimos con nuestra liturgia y decimos como cada noche: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora oramos todos juntos la oración que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos enseñó a sus discípulos que orásemos cuando un discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y él le dijo: cuando oréis, decid así. Así vamos a decir esta noche: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos, Dios mediante. Comenzamos nueva bienaventuranza y ya va quedando menos. Y el próximo tema va a estar también, es muy posible, muy interesante. Que el Señor siembre la semilla de su palabra en nuestros corazones, nos fortalezca, nos llene de su vigor, de su fuerza, de su alegría, de su amor, nos renueve y nos dé alegría. Amén. En medio de todo este tiempo tan complicado y tan convulso, que nosotros seamos personas alegres, llenas de fe y llenas de la gracia del Señor. Amén. Hasta mañana.